Yo preparé normalmente unas clases, digamos, otras secciones del curso, las preparo como clases más que como conferencias. Por la razón, lo que tengo yo aquí a la mano es material, a veces gráfico, que es muy interesante ver, a veces las cosas se quedan, digamos, en el aire simplemente presentando en el tablero. Pero me gusta saber, me gusta conversar y dibujar en el tablero. Entonces, no tomes, digamos, lo que estoy sacando de las presentaciones como si estuviera dando una presentación gráfica. Entonces, un apoyo gráfico. Hoy en día, todos los profesores tenemos que captar con videobeats, que es otra condicionante muy extraña que nos funciona a todos los profesores, pero bueno. Bien, algunas de las cosas que voy a sacar de precisamente el material que tengo aquí es de cursos que he dictado y de conferencias en el tema del que vamos a hablar hoy. Y están disponibles en mi página de internet, de manera que muchas cosas pueden descargar de ahí, incluso audios completos de conferencias y clases sobre este tema. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo quise, digamos, titular esta primera charla de esta manera: universo, relatividad. Haciéndome referencia a qué cosa, haciéndome referencia a esto de que cuando nosotros hablamos de la teoría de la relatividad de Einstein, uno piensa en muchas cosas y normalmente no muchas de esas cosas las que piensan están relacionadas con la astronomía. No se piensa que hablo de partículas, de viajes espaciales, uno piensa en las estrellas, en los planetas, uno piensa en galaxias. No hay una conexión muy evidente entre la astronomía y la relatividad. Sin embargo, como quiero mostrarles hoy, como digo yo, en el universo no se mueve una silla sin que la relatividad tenga algo que ver. La teoría de la relatividad tenga algo que ver. Y por eso hablamos entonces la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica también, que es un tema también apasionante. Alguna vez tendremos oportunidad de hablar. La relatividad de la mecánica cuántica se convierte en condiciones, requisitos para poder entender cosas que ocurren en el universo, especialmente las cosas, digamos, más interesantes. Bien, entonces el objetivo de hoy, ¿cuál es? El objetivo de hoy es que ustedes se vayan a este auditorio, primero, teniendo una idea, ojalá distinta y un poco más cercana de lo que dice la teoría de la relatividad sobre la naturaleza, sobre cómo funciona el mundo. Porque también existen muchos mitos y muchas cosas que uno realmente no comprende de la teoría, o que se las mencionan como curiosidades en los documentales, etc. Y hay otras que nunca se mencionan y que son el corazón de la teoría. Entonces yo quiero que ustedes hagan aquí diciendo, yo no sabía que la relatividad era esa, o yo no sabía que ese fenómeno que a mí siempre me explicaron en Discovery Channel, que se podía explicar de esta otra manera. Bueno, y de otro lado me gustaría que ustedes estén pensando en qué lugares, en qué aspectos de la astronomía, de la relatividad, es importante. O sea, es una condición sin la que no es posible entender. Eso va a ser. Bueno, perdón que tengo una gripa que allá los entiende, y después más de la garganta, es como que los tardaba también, entonces, por eso en algún momento se le escapan cosas, palabras sobre todo, palabras para la gripa, no está claro de la garganta todo el tiempo. Bueno, y entonces la pregunta del millón aquí es, listo, ¿y qué es la relatividad? ¿Qué demonios es la relatividad? ¿Y para qué? ¿Cómo qué se conviene? Y, digamos, es muy fácil comenzar siempre aclarando una cosa. Cuando uno habla de la relatividad en el sentido de la palabra de Einstein, en el sentido de Einstein, en el sentido de la relatividad moderna, no solo que Einstein, de otros involucrados, no se refiere a lo que normalmente, digamos, la gente piensa que es la relatividad. La relatividad no es simplemente decir que en el mundo las cosas dependen de que las vean. La duración de una clase depende de si el profesor es profesor agradable o es un profesor aburrido. Desde el punto de vista religioso depende de quién lo defina. La velocidad del cuerpo depende de si usted la mira desde
de un carro depende si será mira dentro del carro o desde un puente peatonal. Esa idea de que las cosas son distintas, de acuerdo a que la vida es una cosa bastante obvia. No hace falta elaborar una teoría, y mucho menos no hace falta que un genio como alguien se sentara a repetir algo que es obvio. En realidad la teoría de la relatividad no trata de lo que es obvio, de lo que es obvio y de lo que no es relativo. La teoría de la relatividad trata de lo que no es relativo. Ese es el corazón de la relatividad. ¿Qué no es relativo? ¿Qué no depende del tiempo? Miren que si no tuvieron teoría en el terreno de la política o de la religión o de la economía, que fuera capaz de decir algo que no es relativo, por ejemplo, en términos morales. Es relativo moral, ¿cierto? Cosas que uno puede hacer por cualquier pelota a la calle, en algunas sociedades puede ser una cosa común, en otras es una cosa que va en contra de las reglas culturales. Pero no le dijera, vea, de todas las reglas culturales y morales hay unas que no cambian en las culturas. No diría, wow, o sea, ¿qué teoría? O si le dijera, hay esta absoluta de la política, de varios cuales, diga, las aplicaciones que ustedes saben que hagan partido político, como dicen por ahí, la opinión es como la nada, todos tienen uno. Entonces, como todos tienen lugar, es muy interesante que uno le digan que no es. Lamentablemente no hemos empezado todavía a teoría que en la moral, o en la política, o en la cultura nos digan que no es relativo, pero en la física sí se llama la teoría. Es muy raro que una teoría que se llama relatividad, en realidad es una teoría de la absolutidad. Es realmente el nombre correcto que se debería a este asunto. Aquí hay una relación de las cosas, que la teoría, en un resumen, esto es algo muy sencilla, de las cosas que la teoría dice que son relativas y las cosas que son absolutas. Repito, y lo absoluto, lo relativo, es lo importante para la relatividad. Que no es relativo, que es completamente absoluto. Empezando por ahí, las leyes de la naturaleza. Las leyes tienen que ser absolutas. Usted puede meditar la velocidad como le dé la gana, con el metro que quiera, el patrón, a la velocidad que quiera. Pero cuando usted remete la velocidad, con la posición, el tiempo, etc., eso lo tiene que dar las leyes de la termodinámica. Las leyes que denunció Galileo. Escucha, si no fuera así, o la ley de la termodinámica, entonces, si ustedes se montan un bus haciendo el proceso de termodinámica, con calor, cuánto se demora el enviamiento, alguna cosa del estilo, sería muy extraño que si está montado en el quinto, el experimento le da distinto que está en el laboratorio de física de la Universidad Nacional. O sea, es obvio que la ley de la naturaleza no debe depender de que la ley. Ese es obvio que yo he dicho aquí, tiene que ser probado, y eso es lo que ha probado, digamos, 107 años de teoría de la relatividad, que eso es absolutamente cierto, la ley es relativa. Yo siempre cuento el chiste de que si las leyes fueran distintas dependiendo del sistema de referencia, entonces habría un libro de física o un libro, por ejemplo, de biología, que se podría usar en el laboratorio aquí en la Universidad Nacional, y otro muy distinto que se usaría si usted está montado en un barco en la mitad del Pacífico. O si usted está montado en un conata, como dicen por ahí, entonces usted llegaría donde su sponsor, usted llegaría y decía, bueno, el profesor me escribió el libro de física, pero es que resulta que necesito un libro de física para cada velocidad alemana. Y como la ley para cambiar de acuerdo a la velocidad, y eso ya pues quiebra uno, porque está comprando un libro por cada velocidad a la que lo va. Pues la ley de esta de la cabeza no cambia, sin importar. Ahí hay una cosa, por ejemplo, un mensaje muy interesante para la gente que está colaborando con los físicos colombianos. Sabemos que existe un conjunto de reglas que sí son comunes a todos los físicos del universo. Bueno, ¿qué otras cosas no cambian? Hay cosas que no cambian. ¿Cierto? Por ejemplo, la carga eléctrica de una cosa no debe cambiar. Si usted la mira quieta, si la mira moviendo, si la mira aquí en la Tierra, si la mira en el Sol. Pero hay una cosa que es increíble, que no cambie, y que es un descubrimiento. Las partes que están ahí en rojo son descubrimientos hechos por el señor Albert Einstein, ¿cierto? Y sus contemporáneos, y que nos cambiaron. Una cosa que no cambia. Digamos, sin importar lo que usted esté haciendo, es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz no cambia. Siempre usted va a medir la velocidad. Si usted simplemente un aparatito para medir la velocidad de un láser, ¿cierto? De la luz que sale de un láser,
el aparatico siempre le va a devolver el mismo valor, 300.000 kilómetros por segundo. El problema es que en esa velocidad, o en ese hecho, en esa afirmación, hay algo muy extraño. Porque es que resulta que la velocidad es de las cosas que cambian más rápidamente. Si usted está parado en un carro, en un semáforo, usted ve el metro pasar, a toda velocidad. El usted dice, la velocidad del metro ya. Pero si usted arranca en el carro, de repente la velocidad del metro ya no es nada. Y en un momento dado, usted dice, otra vez está aquí. Y esto no, usted ve alrededor, se da cuenta que Dios se está moviendo, pero imagínense un metro que estuviera en un lugar completamente oscuro, que no hubiera luz, que no hubiera árboles, que no hubiera carretera, que usted no sintiera la velocidad del carro. Y a usted lo meta en un dado del carro, usted despierta la del carro, y mira por ahí está y no siente la velocidad del movimiento, y él viene para abajo, y usted le pregunta, bueno, ¿usted por qué está moviendo? Usted dice, no puedo, no lo he hecho. Momentito, de repente usted, está en la ilumina del escenario, usted da cuenta que va por la autopista, va para Colombia, algo si usted está en movimiento, usted busca que el detecta mejor. Entonces, la velocidad de las cosas es de las cosas, digamos que desde hace mucho tiempo eran obviamente relativas. Pero hay una única cosa en el universo cuya velocidad no es relativa. La hicimos experimento, este columna de los aquí, desde el metro lumínico, y usted se para en el bajo y para la luz, está la velocidad de la luz. Y ahora usted se arranca ese carro para volver a arrancar y arranca el carro y resulta que no importa la velocidad a la que usted vaya, siempre que mira la velocidad de usted va exactamente lo mismo. Usted no tiene ninguna oportunidad de alcanzar una velocidad, ninguna, ¿verdad? Usted la reduce. Ahora en este concurso de Colombia de talento, muy bien. Esa en muy pocas palabras es la relatividad, decir lo que es absoluto y decir incluso las palabras totales. Ahora, a uno siempre le queda como faltar, le queda la sensación de que no, hace falta que me explique por qué es así, porque la luz no presenta siempre la misma velocidad. Entonces hay un descubrimiento que se produjo no necesariamente al mismo tiempo que a Einstein se le ocurrió la teoría de la relatividad. Y ahora está relacionada con las ideas de la relatividad. Y que es fantástico, para mí es la mejor manera de pensar la relatividad. Y el descubrimiento que hizo Einstein es el siguiente. Este señor descubrió por qué algunas cosas que nos parecen, digamos, absolutas, deberían ser relativas, y por qué otras que parecen, que deberían, digamos, ser relativas, pues resulta ser absoluta. Hay un cambio en la dirección en la otra. Miren una altura, por ejemplo, que todos creíamos que era absoluta. La altura de mi cuerpo, a ver, ¿cuánto mido yo? Es el masivo ahí hablando de paso, 95 más o menos. Entonces dice, listo, usted mide 95, pero 95 como, ¿cierto o muy bien? No, pues, no importa. Importa si usted quiere que estoy en movimiento y altura, no. O sea, si yo estoy parado al lado de la carretera y se para un carro, la queda al lado mío, al lado mío me diga, y el que va en el carro ve que no voy a toda velocidad, entonces resulta que dice que todo lo mismo es. Hombre, la altura del cuerpo pues, iba a cambiar. A no ser que usted tiene que de pronto la velocidad de gente, pues que la velocidad le comprima. No, suponemos que la velocidad no me comprime, no es capaz de hacer nada. Cambia la altura del cuerpo si la observa desde el punto de vista. Pues ese hecho, el hecho de que esa cosa era absolutamente, digamos, inamovible, la altura de su cuerpo es siempre. ¿Cómo se dice? La talla de sus pasos. Depende de si están en movimiento o están en reposo. Pero no, la talla de los zapatos, es más, uno de las que los fabricantes le ponen incluso la talla del zapato escrita por debajo. Porque ellos saben que si usted con un dificultad, en un duro, en este quieto, le va a dar el más fácil. Pero resulta que en el pasado pensábamos que eso era absoluto. Y ahí se ve que dice, oye, usted sí calza el sitio en un barco, pero que calza afuera. Y no es un efecto del mar, ¿vale? No. Resulta que el tamaño de las cosas cambia de acuerdo a cómo usted las mide. El tamaño de las cosas cambia de acuerdo a cómo usted las mide. Entonces miren que tenemos esta paradoja, la velocidad de la luz debería cambiar, y el tamaño no debería cambiar, que cambia. Entonces eso es un
un misterio, pero en el fondo esa translatividad. ¿Por qué pasa eso? Ya llegó a la respuesta rápidamente con la ayuda de los contemporáneos. La respuesta es la siguiente. Resulta que vivimos en un mundo de... Pero no, estoy hablando de ciencia, ¿no? El mundo de... Este auditorio que ustedes están percibiendo aquí, están viendo en este momento, el cuerpo que ustedes están viendo aquí, es una parte de una entidad mucho más completa y más imponente, que no pueden percibir, por una razón que voy a explicar a continuación. El mundo es mucho más complejo y complejo que lo que ustedes ven aquí. Vivimos una falsedad, vivimos algo parecido a lo que, digamos, Platón entendía como la proyección de un ideal sobre las paredes de la caverna. Nosotros estamos percibiendo un mundo parcializado. ¿Y cómo es el mundo de verdad? El mundo de verdad, el completo, tiene no las 3 dimensiones de este salón, sino 4 dimensiones. Hay una dimensión extra que no estamos percibiendo aquí. ¿Y qué son las dimensiones? Las dimensiones son, pregúntese, ¿usted de qué manera distinta puede moverse? Entonces sabe que se puede mover hacia adelante y hacia atrás. Y esa es una manera. Se puede mover hacia los lados, ¿cierto? Y también se puede mover en diagonal, es la suma de la delantera. Es diagonal, es una combinación de qué otra manera que no sea adelante y atrás, o en diagonal, o a los lados, usted puede moverse. Ah, y vaya abajo, ¿cierto? Claro, tendría que ser una cuerda, una cosa. En principio, en este salón, todas las partículas del salón tienen libertad de moverse en 3 direcciones. Eso es lo que pensamos siempre, ¿no? En realidad, una partícula, incluso parada y meditando, está moviéndose en una 4ª dimensión que tiene que ver con el hecho de que esté envejeciendo. La partícula está envejeciendo y al envejecer se mueve hacia el futuro, se mueve en el tiempo. Entonces dice Einstein, ¿por qué nos perdimos nosotros de entender que el mundo tenía una 4ª dimensión? El mundo no es tridimensional, el mundo es 4dimensional. Cuando Einstein llega a ese descubrimiento, se da cuenta de que está la clave de todo. ¿Por qué las cosas son relativas absolutas? ¿Por qué lo que nos creíamos absoluto es relativo? Porque lo que creíamos absoluto, que era el tamaño, o cuánto calzaba, es una proyección, es una parte de un total. Y entonces, dependiendo de cómo lo mire, ese total puede cambiar. Y dependiendo de cómo lo mire, es dependiendo de qué parte del espacio-tiempo lo mire. Y ese es para mí la nueva idea fundacional de la relatividad. Si usted le quiere preguntar, ¿qué es la relatividad? No es una teoría que dice lo que no es relativo. O también usted puede decir, no es una teoría que nos hizo caer en cuenta que el mundo tiene 4 dimensiones. Ahora bien, esa idea de la 4ª dimensión es una idea trillada, una idea bastante trillada. Realmente no me sorprende y realmente no veo dónde está la genialidad de Einstein de que el mundo tenía 4 dimensiones. Eso es bastante difícil. No, el problema es, la pregunta es, entonces, le digo yo a Einstein, ¿cómo soy yo en 4 dimensiones? ¿Cómo me veo yo en 4 dimensiones? Más bonito, más grande, más... ¿Cierto? Ustedes no me están viendo en 4 dimensiones porque ustedes no me ven en 4 dimensiones. Ustedes me deberían ver más extenso, más... ¿Cierto? La razón es sencilla. Todos juntos estamos moviendo en la 4ª dimensión, exactamente al mismo tiempo. Usted está envejeciendo a 1 minuto, cada minuto, y yo también. Entonces, claro, yo no lo sé. Y claro, yo no le veo cambiar a usted su piel y su cara, porque es difícil. Ah, claro, porque me quedo acá es un efecto. Uno con las cosas no dice, no, y por los cambiando el años, y ha cambiado. Uno no nota, es la misma cosa que pasa cuando se van en un tren. Se van en un tren y se da la persona que pero está ya todo ¿cómo que aquí vosotros no es por hora? No, pero no lo ven en su casa, y no vayan. No, va todo va a la misma velocidad que él, y entonces crees que está negativo, pero si ahorita detuviera justamente, puta, no se la si a mí me detuviera en este momento del tiempo, yo lo debería ser fluido, están disparados a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, entonces, existe una pantalla, pero ¿cómo se entiende una pantalla? A mí me gusta mucho utilizar una analogía, digamos, con el cine.
Porque me ha parecido que siempre es una analogía, o sea, es como la manera de percibir esa profundidad del tiempo. O sea, los directores de cine tienen la capacidad de percibir la profundidad del tiempo que uno no tiene. Y la razón de ello es porque los directores del cine detienen el tiempo. Un fotógrafo detiene el tiempo. ¿De qué manera uno puede percibir la profundidad del tiempo del universo? Haciendo una cosa muy sencilla. Después de yo estoy en la dieta, entonces dije, el coche, debería detener el tiempo cuando empecé la dieta, como es una foto, digamos, calzoncillo, que todo es la dieta. Una foto ya, calzoncillo, y 3 meses después otra vez la foto. De esa manera detendría el tiempo mi cuerpo antes de la dieta y lo detendría después de la dieta y compartiría. De esa manera yo podría ver cómo es una clave de tiempo. Si yo empezaba a tomar fotografías al compañero, una cada minuto, y empieza a coleccionar las fotografías, entonces al final yo tendría en mis manos el tiempo, y ahí tengo el rollo. Con esto, que si yo empiezo a pasar la fotografía, así, empiezo a ver la otra fotografía, ¿cierto? Que es lo que le pasa a uno cuando lo llevan así. Un huevón llega y detiene el tiempo, y qué hazaña tan importante, como detuvo el tiempo, la bala de Matrix en el aire, y lo llevan al cine, no le estaba oyendo, y esa persona parece un varo. El cine de ya, claro, es que el cine es un engaño, ustedes tienen el tiempo, lo ponen en una colección de fotografías, y después lo pasa tan rápidamente que el cerebro, lo único que hace es captar cada fotografía y recordar, captar cada fotografía y recordar, y al final usted reconstruye, digamos, la acción. Pero ¿cómo ve un cineasta una película de cine? ¿Cómo ve realmente un cineasta una película de cine? Aquí tengo una película acá. Esa película es la película del circo de Charles Chaplin. Esa película, en cada fotograma ocurre algo distinto. En particular aquí tenemos Charles Chaplin que viene con una cuerda hasta la parte de alta de un circo. ¿Cómo ve la persona que va al cine? ¿Cómo ve la película? No, ve a Charles Chaplin. Pero ¿cómo la ve el director? El director no la ve subiendo, sino que el director es el único que es capaz de ver la película extendiendo cada fotograma sobre la superficie de una mesa. Al extender el fotograma sobre la superficie de una mesa, ocurre el milagro. En ese momento se ve lo que lo ve. Yo no puedo hablar de películas de YouTube. Que YouTube es un engaño. Es un engaño, no te muestra ahí. Si usted quiere ver algo bonito, coja una película de YouTube, descarga, que está en un software de edición de películas. Y vea la tira de la película. Y va a ver qué pasa espectacular lo que usted ve. Usted ve que el tiempo es enredado. Cuando usted ve el tiempo es enredado, se da cuenta de cómo son las cosas realmente. Por ejemplo, en realidad Chaplin no es un muñequito ahí flaquito, pues chistosito. En realidad Chaplin, como a ver si soy capaz de hacer más conmigo. En realidad Chaplin, mire, voy a poder escoger. Y voy a unir las piernas. Chaplin es esa banda roja que hay ahí. Chaplin no es un registro de cuerpo, Chaplin es una banda, es un gusano en el espacio-tiempo. Y el cuerpo de Chaplin, si quiere la cosa de Chaplin, el cuerpo es simplemente una sección de tu campo. O sea que aquí cuando ustedes están viendo es una sección de tu campo. Es más, eso lo está haciendo por 4 o 5 secciones de tu campo. Es un engaño, lo que estamos pensando, nos tumbamos. ¿De qué manera? Se vamos cortando los sentidos que tiene eso. Si los primeros los activos, o sea, captar una imagen, después cortada y en el punto captar las imágenes, he tenido una percepción de que ojalá, no la tenemos. Pero cuando ustedes quieren pensar hacia el mundo, entonces algo pasa en su cabeza y algo pasa en la física. En particular, si los físicos, cuando los físicos piensan en el mundo desarrollado, descubren todas las cosas fantásticas que llamamos agujeros negros, expansión del universo, agujeros de gusano, partículas de altísima energía que inciden sobre la atmósfera, reacciones nucleares, todas estas cosas se entienden porque los físicos piensan todos esos fenómenos en 4 dimensiones. Entonces yo voy a tratar de explicarles muy brevemente qué es lo que piensan los físicos cuando se hablan de 4 dimensiones. Uno piensa pensar, entonces como una bola negra en 4 dimensiones y es un poco de loco entender que es una bola negra. Miren, la clave es la siguiente. Este tipo de puntos los ideales lo llaman hojas de contacto. Cuando ponen la fotografía al lado de la hoja, o no, un carnet de cine. Estos días tuve un rollo de los ejemplos, un
desarrollo más grande. ¿Verdad? Esto es un carrete. Y lo físico no es lo básico de un diagrama espacio-temporal. El diagrama espacio-temporal, en este caso, se ha simplificado porque solamente estamos considerando el movimiento de Chaplin en la cuerda hacia arriba y hacia abajo. Entonces solamente estamos pensando en qué le pasa al mundo si uno pudiera subir y bajar nomás. Si uno puede subir y bajar nomás, el espacio es una vez familia dentro del espacio maravilloso. Porque es que este tablero es más escuchado, que ha sido inventado, yo tengo un grupo de matadores que hacen cosas maravillosas. Bien, si el mundo tuviera una dimensión, digo, más aquí, es una línea en el espacio, pero el mundo tiene tres dimensiones, que es mucho más complicado. No tengo ayudas audiovisuales para mostrarles lo mismo, pero en cuatro dimensiones. Ok, es imagínense que llegamos en una dimensión, que es lo que va a hablar una señora, un señor que vive en la cuadra, que va a vecino, que encuentra el vecino, que tiene lo que vive en la o una hormiga que solamente camina un caminito que va hasta el árbol y vuelve de la columna a un lado, vuelve a la columna. Es como el mundo de la hormiga, caminando de todo un camino. Cuando yo desarrollo el tiempo, en esta dirección queda el tiempo. Y en esta dirección queda el espacio. Bien. Ahora bien, una vez que se desarrolló el universo, empezó a descubrir que las cosas del espacio esta hormiga que tiene problemas con la relación. Primero se deja que está en el hormiga. Aquí está. De la hormiga, primero se escapa la hormiga, que se sobrepa la hormiga. Después se no, hay que señalar que la hormiga se vuelve a hablar, esta es la hormiga. Cualquiera de las hormigas. Y por eso, según cuando más, si no es hormiga. Aquí se lo ve. Es como fallado, la cuestión con amigos de experiencia. Pregunta, ¿de qué estamos hablando de eso? ¿Cuánto calza una hormiga? El problema es que si la hormiga no es así, si yo no lo voy a hacer por para que no se vea que, si no te quedas más grande todavía. Tienes que preguntar por el tamaño de la cosa que hace complicada. Mi tamaño ya no es solamente algo que ocurre en el momento ahora, que ocurre en el espacio. ¿De qué tamaño es el frío del espacio? Esa es la pregunta. Cada vez que usa el encontró una manera de calcular el tamaño de las cosas del espacio. El gran problema de Einstein es que descubrió que la única manera de hacer esas cuentas era utilizando álgebra. Pero álgebra sencillita. Algunos no está álgebra, pero a ver si esta álgebra le choca mucho. Descubrió que hay que hacer una álgebra sencillita. No es tan fácil como cuando uno quiere medir a alguien, pero lo único que hace, por ejemplo, una niña, y usted le mide a la niña, es como el metro. No, ahí se descubrió que si usted quiere medir algo en el espacio-tiempo, tiene que hacer una cuentecita que no es, digamos, absolutamente, digamos, trivial. La cuenta, claro, estoy aquí, en modo lapicito. Bien. Esa cuentecita, gracias a Dios, se parece mucho a una cuenta que hacemos muy frecuentemente en la geometría. Se le llama el teorema de Pitágoras. Todos conocemos el teorema si usted quiere medir el tamaño de una hormiga en el espacio de aquí a aquí, tiene que hacer todo. Usted que es un miserable que vive en el espacio, que no se da cuenta que es el espacio. Primero, tiene que medir cuánto avanzó la hormiga desde aquí hasta aquí en el espacio. Entonces, cuánto avanzó la hormiga desde aquí hasta aquí se llega y trata de decidir que la hormiga avanzó 10 metros. Desde el espacio. Y tiene que medir cuánto tiempo se demoró la hormiga para ir desde aquí hasta aquí. Es decir, la hormiga iba a las 12 del día, yo aquí a las 12 del día. Entonces, es el tiempo. Una vez que usted mide esas cosas, utiliza un teorema que está relacionado. Cada vez usamos como los cajetes cuadridimensionales. Cajetes cuadridimensionales. Pero hay un triángulo rectángulo cuadridimensional. Y el tamaño de la hipotenusa es el tamaño de esa cosa en el espacio. El tamaño de la hipotenusa es la distancia. La distancia entre el espacio es la raíz cuadrada o el cuadrado de la distancia. El cuadrado de la distancia es, el cuadrado de la distancia es, entonces,
mano esta regla. Lo que descubre la es que si él pone esta regla, se la pone a la ley de la física, entonces la ley de la física empieza a cambiar. Si usted se monta en un colata, pues se queda muy encerrado. Entonces ahí se dice, el mundo es más rápido que cree. El teorema de Pitágoras solo funciona en cuadros de los que refiere a los valores, pero si uno se va al espacio-tiempo, dentro del descubrimiento científico, o se va a la Tierra, si usted en la Tierra trae un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras no funciona, oiga, no funciona. Oiga, la Tierra no funciona. Vamos a la Tierra. Yo que se vaya. Mira, aquí está el Ecuador de la Tierra. E imagínense aquí es Ecuador. E imagínense aquí, que tenemos en una ciudad, por ejemplo, puede ser la de Atuán, imagínense que hay la diferencia de los 23 de 90 grados de longitud, o sea, la distancia entre ellas es de 90 grados. ¿Correcto? 90 grados de longitud. Bien, vamos a tratar un triángulo rectángulo de este color. Para un triángulo rectángulo de este cateto, yo tengo que formar aquí una línea que está perpendicular a esta. Pues no se lo voy a llenar. Si usted trae un meridiano, el meridiano yo llevo una por los días, y veo que llena de si usted hace lo mismo en la casa de la zona, descubre una nueva función, y entonces si arranca 90 grados, vuelve y se encuentra en el polo. ¿Qué le pasa después? Primero, el ángulo que hay entre estas dos líneas es más de 90 grados. Y entonces el cálculo que hay en un cálculo rectángulo tiene los 3 lados rectos. Vaya, dígale lo mismo, a ver, hace un cuadro lado. Igual que un cálculo con los 3 lados rectos. ¡Ay, profesora, no acá! Ahora, apliqué el cuerpo de a ver, porque resulta que si esto no es verdad, esto mide un cuarto de la circunferencia de la Tierra. Y si este no es verdad también mide un cuarto de la circunferencia de la Tierra. Y si este mide 90 grados también, entonces es un cuarto de la circunferencia de la Tierra. Y por toda la necesidad la hipotenusa cuadrada no es la suma de los catetos de la Tierra. El teorema de Pitágoras es una parte que funciona en cuatro tiempos. En el espacio-tiempo y en las esferas no funciona. ¿Cuál es entonces el teorema de Pitágoras? Y ahí está el descubrimiento máximo, el descubrimiento de que el espacio-tiempo, en vez de más, usamos no me pregunten por qué, porque no son más estrelladas que todavía es igual. A mí como que no va a venir el chico, a pesar de que a mí el chico me decía, no, es negro, si me dan una regla definitivamente, yo tendría que darme lo más, porque por lo que entonces, yo le puedo pedir el favor que yo aprenda que se o sea que en el espacio-tiempo, el teorema de Pitágoras tiene un mes atravesado. ¿Qué dice esta manera de espacio-tiempo? Todos los teorías de la seguridad se miden con una regla. Tamaño del espacio, del tiempo al cuadrado, el tamaño del espacio al cuadrado, le da tamaño del espacio-tiempo al cuadrado. Pero ahora esta regla se queda a calcular cuánto miden ustedes en el espacio-tiempo. Oye, el problema es cuánto mide esta clase del espacio-tiempo. Esa es la pregunta que estaría la pero miren la forma curiosa que descubre inmediatamente algo. Y él hace bien, entonces resulta que esto es lo que es un espectador que va a la sala del cine, perdón, el director de cine que tiene la cámara aquí quieta en el circo y ve a Chapo rápido. ¿Qué sucedería si el director de cine le montara a Chapo, como yo veo en muchas películas, una cámara en el ojo? ¿Qué pasaría en la situación? Si el director de cine montara en una mesa los fotogramas resultantes de la cámara del ojo de Chapo, miren lo que vería. Lo que vería sencillamente sería lo siguiente. Él vería que
Chaplin nunca se volvió de buscar. Chaplin de ayer, claro, por atrás de ayer como el trabajo, la caja del trabajo. Hay una caja de Chaplin, ¿cierto? La cámara se llevó muy nada del mundo, pero Chaplin, que es el que se ahora, se veía absolutamente quieto. Entonces, desde una cámara, usted veía a Chaplin como un jalo de ahora. Y desde la otra cámara, usted veía a Chaplin como un jalo horizontal. Un jalo de ahora y un jalo horizontal. Bueno, y vuelve y se pregunta a Einstein, ¿de qué tamaño es Chaplin ahora? En el espacio-tiempo. ¿De qué tamaño es Chaplin? Y aquí es donde ocurre el milagro del milagro. Bueno, aquí sí ocurre el milagro. ¿Qué dice Einstein? A ver, un momentito, usted me está diciendo lo que yo tenía Chaplin así, y ahora lo tengo aquí. Usted me está preguntando que de qué tamaño es Chaplin. No, del mismo tamaño. No. O sea, cambiar, rotar un cuerpo en el espacio, sea de 3, de 2 o de 4 dimensiones, ¿por qué le iba a cambiar el tamaño a Chaplin? El tamaño del espacio-tiempo de Chaplin es una de esas cosas que es absoluta. Usted puede verse más chiquitico desde ciertos puntos de vista, pero usted en el espacio-tiempo está duro, huevón. Usted tenía que decir el tamaño. El tamaño del espacio-tiempo de las cosas no cambia en esta absoluta de Einstein. Ahí está el absoluto. Los absolutos tienen que ver con los tamaños de las cosas en el espacio-tiempo. En el espacio-tiempo, Chaplin tiene exactamente el mismo tamaño. Pero miren qué sucede. Si nosotros en la cámara 1, cámara 5, en la cámara 5, decimos que es el tamaño de Chaplin, de Chaplin. Y en la cámara 2, decimos que el tamaño de Chaplin, aplicado a la regla, aplicamos la regla, el tiempo al cuadrado, menos el espacio. En la cámara de oro, el no avanzó, el abandonado. Está en la cámara de oro, no dice la cámara de oro, el no avanzó incluso. Entonces aquí es lo que pasa en las programaciones, que resulta que estas dos fórmulas son distintas. Esta tiene espacio, y esta no lo tiene. Esta tiene tiempo, esta tiene tiempo. Esta tiene tamaño, esta tiene tamaño. Entonces aquí usted empieza a tomar decisiones de unidad única. Y es, ¿qué es lo importante para usted? ¿El tiempo o el tamaño del espacio? Y hay que decirlo porque usted es el tamaño del espacio. Usted no es la parte de dimensionar. El tiempo es una parte de usted. Una parte. El tiempo que usted está participando. Eso es el tiempo. Es una voluntad. Usted trabaja en el espacio. La familia es el tiempo. Y un camino a otro, una galería, el espacio-tiempo es importante. Y el espacio-tiempo es importante. Entonces yo tenía que decir que esta bomba que aquí y esta bomba que aquí son exactamente iguales. Estas dos bombas y si estas dos bombas no pasan, se mide el cuadrado de la luna. Tiempo al cuadrado menos espacio al cuadrado es igual a tiempo al cuadrado. Pero antes de que me confundan todo, vamos a poner aquí distinguir estos tiempos. Este tiempo de aquí lo voy a llamar el tiempo del físico y este tiempo de aquí lo voy a llamar el tiempo del hombre. Entonces, este de aquí es el tiempo del físico y este de aquí es el tiempo del hombre. Y este de aquí es el espacio del físico. Y yo les pregunto una cosa, aquí está la clase, aquí es un poco. Yo les pregunto una cosa, abierto las puertas, yo imaginaba que usted no iba a hacer si usted mira esta forma, yo le pregunto, ¿cómo se compara el tiempo del oro con el tiempo del tiempo que es que hay? ¿Son iguales? Uno es mayor, uno es menor, y el mayor, y el menor. ¿Son iguales? El tiempo del oro y el tiempo del tiempo no son iguales. No, pues igual. Si fuera exactamente igual, yo creo que aquí con un problema, digo, claramente se ve que como aquel siglo de el tiempo de oro es más pequeño que el tiempo del siglo. Para no llegar a simplificar, no es de verdad.
en la camarita de video, mientras la persona se mira, en la camarita de video pasó 10 segundos. En la cámara de video que estaba en el sitio, pasaron 20 segundos. Entonces, el uno preguntaba, a ver, ¿por dónde acuerdo? La cámara tuya marca 10 y la cámara mía marca 20. ¿Quién tiene la razón? Obvio. Cada uno dice que yo. Y ahora un juicio. ¿Y quién tiene la razón? El que hace montaje no es Álvaro. Y el juez Álvaro dice, nosotros no somos parte de hoy. Resulta que el tiempo y el espacio son una ilusión. Si usted le marcó 10, si usted le marcó 20, tiene ese dato para casa. Quédese con eso, porque lo importante es el espacio-tiempo. Ni a los dos, usted le marcó 10, usted le marcó 20, el espacio le da lo mismo 10. Entonces, cuando usted hace la operación en el espacio-tiempo le da lo mismo, que es lo que usted debe concentrarse. Muchachos, dejen de pensar en la duración de las cosas y en el espacio que ocupan las cosas. Ustedes tienen que empezar a pensar en el cuadriespacio, en el espacio-tiempo. Ahora, si le parece que eso es una marihuana muy horrible, que ya el espacio-tiempo, usted sencillamente renuncie a creer tan importante el tiempo. ¿Cuánto dura esta conferencia? 2 horas. No, 2 horas dura si alguien está con una cámara aquí. Pero si alguien pasa por una jaula, la conferencia dura distinto. ¿Por qué? Porque si usted sigue la conferencia en el espacio-tiempo distinto. Aquí en el espacio-tiempo nuestro, nosotros vemos la conferencia moviéndose así. El que va a la jaula de la conferencia moviéndose así. Y las dos son ángulos distintos, y al tener ángulos distintos, el resultado es distinto, y el mundo se ve completamente diferente. ¿Qué es lo que yo veo entonces de la realidad? ¿Qué es lo que uno ve de la realidad? Lo que uno ve de la realidad, en última instancia, entonces ellos tienen. Lo que uno ve de la realidad es esto. Usted ve a los espacios moviéndose así en el espacio-tiempo. Y entonces usted pregunta, este espacio y este tiempo. Y entonces usted pregunta, ¿cuánto se movió cada espacio? Y usted pregunta, no, aclare la pregunta, ¿quiere que le diga cuánto se movió el espacio-tiempo o cuánto se movió el espacio? Él dice, no, en la casa. Ah, ya, en la casa. Entonces es una sombra. Esto fue lo que se movió. ¿Cuánto duró la vida? Ah, la sombra. Esto fue lo que se demoró la vida. Lo que los trabajos estadísticos son sombras en el espacio y sombras en el lo que nosotros llamamos son sombras en una dirección y otra de lo que es verdadero. Por eso es que las cosas nos parecen tan extrañas. Por eso es que nos parece raro que el tiempo se haga grande o pequeño de acuerdo al movimiento. Hombre, nos parece extraño porque es como si ustedes preguntaran el fuego. Oye, ¿qué tan alta es la iglesia? El bolo, ha quedado muy simpático. Ustedes, déjale bien. Y le preguntan, oh, ¿qué tan alta la iglesia? Y luego, ¿qué tal puta, ya, por la tarde le preguntan, ¿qué tal alta la iglesia? Y por la al mediodía le preguntan, ¿a qué le está dando valor una parte muy interesante del valor es la siguiente. Cuando usted mira una cosa quieta en el espacio, lo que dice, el tamaño, la duración de esa cosa en el tiempo es la misma duración en el espacio-tiempo. Entonces resulta que esta es la manera de medir las cosas en el espacio-tiempo. ¿Usted quiere medir cuánto mide esta botella en el espacio-tiempo? Déjela quieta, como quieta. Déjela aquí, ¿cierto? Y cronometra. Algo escuchado. Señor, tiene 20 minutos. Es la única manera de medir una cosa. Entonces miren que si hay una manera, usted que yo creo que podemos utilizar, pero es un poquito. Para medir el espacio-tiempo, ustedes se compran un relojito, comprar un sandrecito bueno, y usted lo que tiene que hacer, sin embargo, es irse con las cosas. Hombre, si la película está en un barco, tiene que montarse en el barco. Si la película está en un monopolio, pero bueno, está aquí, entonces no hay problema. Entonces, cuando uno le dice un chiste, lo encanta, cuando uno le dice que la duración de esta canción de Soda Stereo es de 10 minutos. Yo no digo que es tan mentiroso, no.
porque si son 3 minutos, pues aquí es el alto. Pero si el alto está casi en los 3 minutos. Porque yo veo, aquí veo el alto así, no sabemos cuánto tiempo. Pero cuando cae lo veo de la mitad. Entonces la sombra cambia. Entonces a ustedes deberían decir, en el long play, en el FP, esta canción dura 3 minutos y usted se queda quieto respecto a ella. Bueno, la astronomía está aquí ya. Yo no sé si ustedes saben que hay cosas del universo aquí adentro, cosas de otra parte. Aquí adentro hay cosas de otra parte, cosas que vienen de afuera. Todos, a nosotros dicen, ¿qué es la astronomía? La astronomía lo estudia, lo que es la cosa para arriba, no, perdido de mi vida. Este salón que hay aquí está lleno, por ejemplo, de material puro. Ustedes sabían, en este momento hay una cantidad de material que necesita que no se ve, porque si no lo ve. Pero aquí adentro hay otras cosas.